El donjuanismo de todos modos es muy influencia mucho la cultura, sobre todo latina, y destacar que estos tres personajes provienen de tres países en los que aún hoy en día se caracterizan por ser los grandes amantes: España, Francia e Italia. Existen muchos ejemplos en literatura y en películas, series y demás, donde las mujeres buscan ese amante apasionado que es italiano o el español, aquel romántico enamorado, caricaturizado a lo mejor un poquito, bueno, demasiado, en el zorrillo Pepe Le Pew, amoroso, seductor y demás, y que cada uno, pues, adentrándonos ya un poquito más en el tema, vamos a poder descubrir cómo se van originando este tipo de personalidades. Ok, y bueno, aquí ahorita que decían de las tres figuras míticas o este nombre que se le da, pero también hay que ponernos a ver cómo se plantea esta misma donjuanismo, esta misma, ¿cómo se le llama aquí? Como ser muy mujeriegos. Entonces, bueno, ¿cuál es en la actualidad este tipo de hombre conquistador, de este tipo de hombre seductor? Por aquí ahorita que estaban comentando, aquí el doctor Gerardo que comentaba al inicio, que era un Edipo activado, era algo muy, no recuerdo si decía idealizado o, bueno, no recuerdo qué término dijo, pero más que nada, ¿por qué llama tanto la atención? ¿Por qué al lector le gusta tanto ese tipo, ya sea de Don Juan, ya sea de Casanova o del mismo Sade? ¿Por qué interesa tanto? Uno, principalmente creo que tendríamos que hablar de lo prohibido, de aquello que es prohibido, lo más deseado también. El goce de transgredir aquello que me permite hacer o no lo que está bien. Incluso por ahí las obras literarias en un inicio de Marqués de Sade, bueno, estoy hablando un poquito, pero comentarlo, era algo prohibido, y precisamente el hacerlo a escondidas, el hacerlo en secreto, el hacerlo detrás o por debajo del agua, como se conoce, o por debajo de la mesa, como se llamaba la expresión, no recuerdo por ahí, pero era precisamente de lo que disfrutaba más que nada este lector, ¿no? Y creo que había una manera también ahí de poderlo llevar a la fantasía. Como sabemos, el perverso lleva a la acción aquello que fantasea, entonces no solamente se queda con la fantasía, sino que lo realiza. A diferencia del neurótico, que el neurótico, pues bueno, debido a la castración, a esta ley, no lo hace, lo llega a fantasear, pero también no hay una identificación, no lo puede hacer, pero una manera de descargarlo, de sublimarlo, si podemos decirlo así, sería pues entonces mediante la lectura. Lo leo y fantaseándolo en cierta manera, pues es una manera de llevarlo a cabo y de cumplir este deseo prohibido. Y aquí podemos ver que, bueno, más adelante cuando analicemos las tres figuras, se cumplen, pareciera ser que los dos deseos edípicos, el deseo de acostarse con la madre o este deseo de tener una relación con una mujer que a lo mejor es prohibida, que simplemente las emociono, las seduzco y hasta ahí, no va para más, o si no también que algunos recurrían a este asesinato, ¿no? El asesinato de quien las defendía, de los esposos, pues, del propio novio. Entonces se cumplen como esos dos deseos no permitidos o incestuosos. Sí. Muy bien, sí. Las características, digamos, de cada uno, bueno, de Don Juan, lo característico de Don Juan son las mujeres prohibidas, ¿no? Digamos, esta parte de que siempre se enamora o quiere acostarse con la mujer ya casada o con la mujer ya comprometida. Entonces esta parte de quitarle la mujer a alguien que ya la tiene, que no hace referencia al padre, que digamos en su momento el niño en el Edipo no le ganó al padre como tal, digamos, fue vencido por el padre y por lo tanto ahí se quedó con esa ganas de venganza. Entonces lo va a hacer ya cuando esté más grande y por lo tanto se va a vengar, digamos, del padre y va a poseer a la madre en ese sentido de su deseo, y por lo tanto digamos, ahí cada vez que le quite a un hombre su mujer, pues va a ser una victoria a favor de él. Entonces entre más victorias tenga, ahí la parte es que más satisfacción lo va a tener. Sin embargo, digamos, el problema es de que es una compulsión a la repetición eterna, de que nunca va a descansar, siempre va a haber mujeres prohibidas, y esa falta de castración, esa falta de renuncia a la mujer prohibida o a la madre infantil, hace que una y otra vez comience esta eterna búsqueda, que bueno, ¿cuándo va a encontrar a la madre? Pues nunca, la madre infantil es imposible, y por lo tanto esto va a hacer que siempre, digamos, nunca descanse este deseo y siempre tenga que conquistar a alguien, porque
digamos, cómo va a ser que en la adultez se vaya a conseguir esta satisfacción total de la pulsión sexual o del Edipo llevarlo a cabo, pues simple y sencillamente es imposible, ¿no? Digamos, porque está desplazado. Así que bueno, Don Juan, lo característico son las mujeres prohibidas. En el caso de Jacobo Casanova, que digamos, es el eterno amante, de ahí digamos, viene la cantidad de que es digamos, amante de todas, a fin de cuentas, así como la canción de Pedro Fernández de ¿cómo va? La aventurero. Chamarras, enanitas y bueno, todas ellas. Todas las que se muevan. Y todos los que se muevan. Bueno, ojalá. Hay una falta de discriminación total ahí, ¿no? Digamos, esa parte de que todas son candidatas y no importa su físico, ni su posición, ni su posición social, ni nada por el estilo. Entonces, esa necesidad de encontrar, digamos, el amor en alguna de ellas que solamente se limita a lo sexual, y la satisfacción sexual es lo máximo que pueden lograr, bueno, estos tres personajes, y la imposibilidad de estos mismos tres personajes o de estas tres posiciones con respecto a la pareja de encontrar el amor. Entonces, al no encontrar el amor como se conoce, entonces lo único que van a poder encontrar es el placer sexual o el goce, y hasta ahí llegan, ¿no? Vale mucho la pena recordar que desde la sexualidad masculina, desde el psicoanálisis, se tiene que disociar o se tiene que dividir entre el objeto idealizado, el no sexualizado, o sea, el objeto materno, y el objeto sexualizado, causa del deseo, pero al fin y al cabo denigrado. Entonces creo que esta parte plasma mucho en dónde están estos tres personajes. Y si recordamos un poquito, bueno, veríamos que esto en la sexualidad, desde la pulsión, primero estaría el goce, que es la parte del cumplimiento de todas las pulsiones, después viene el deseo sexual, y hasta el final viene el amor. Entonces es como saber en dónde se encuentran. El goce pues siempre va a buscar, o sea, las pulsiones siempre van a buscar el goce entre un placer y displacer, pero no siempre este goce va a tener un otro, ni un objeto. Puede ser autoerótico, puede ser incluso solo para conseguir esto en una forma única. El deseo ya es, el deseo siempre, pues como decía Lacan, el deseo es el deseo del otro. Este deseo se tiene que cumplir en otro. Entonces el deseo sexual sí es humanizante y sí es socializante. Y bueno, luego viene el amor, que bueno, el amor ya tiene ciertas características. Debe tener una parte sensual o una sensualidad donde hay un cumplimiento, ya es placer, ya hay un cumplimiento del deseo en el otro, pero también hay una parte que le denominan como la ternura, que es como la parte, la ternura sería la parte donde el deseo sexual no se complementa, o es parte, pudiera complementarse o no, sin embargo se complementa en otras satisfacciones. La ternura tiene la característica de que es más o menos más vinculante que el deseo, porque lo que estamos viendo en este momento es que muchas personas tienen, cuando alguien le dice a otro ahorita, ¿sabes qué? Vamos a hacer un free, o vamos a hacer no quiero nada serio, le están diciendo al otro, voy a satisfacer mi deseo sexual y tú haz lo que puedas conmigo, ¿no? Haz lo que caiga, bueno. Pero no hay una parte vinculante, porque el deseo puede ir y venir. Viene el deseo, se cumple y se acabó. Y en la ternura hay como más esa vinculación. La ternura o el amor puro nada más sería el de padres e hijos, hermanos, amigos. Y el amor en sí ya tendría que cumplir una parte de satisfacción del deseo y una parte de ternura o de vinculación más permanente. Sí, esta parte que dices que Freud lo llama la función de meta inhibida en esta parte del amor. La característica de estos tres personajes es que precisamente no crean ese vínculo, se quedan nada más con la parte sexual, del placer sexual, y desechan a la pareja tal cual, así, una tras otra. Agregaría al comentario del doctor que dice amante de todas, pero de ninguna al mismo tiempo, no se queda con ninguna de ellas, y es una de las cosas también que hace de pronto atractivo a estos tres personajes. La mujer, el creer que porque me ama, entre comillas, en este momento puedo hacerlo cambiar, voy a ser la única, voy a hacer que cambie, que se quede conmigo, casarnos y demás. Y es precisamente
como ya habíamos mencionado, lo que buscan es lo exótico y lo prohibido precisamente. Estas tres personalidades saben seducir, saben enrollar con las palabras y demás, y es el caso, por ejemplo, de Don Juan, en el que bien decían, va directo con las mujeres prohibidas y de esa manera lo hace, sin una finalidad más allá que la mera burla o sobajar al sexo femenino. Podríamos decir entonces que una de las características del Don Juan es precisamente esa, el sentirse superior, el tener trofeos. Cada una de estas mujeres se convierte nada más en un trofeo y no en otra cosa, a diferencia a lo mejor de pronto del Casanova, en el que no llega a haber completamente un vínculo, pero existe cierta preocupación por ese otro para que no se vaya. Sí, bueno, yo alcanzo a entender entre estos dos, estas figuras míticas de Don Juan y de Casanova, un tanto más como neurotizadas, ¿no? Se podrían ver, porque ya entrando a lo que es el Marqués de Sade, se empieza a ver algo ya más de esta perversión más agresiva, ¿no? Más perversa, más ¿cómo se le puede decir? Sádica, perdón, era la palabra que buscaba. Entonces, lo que viene a ser el Casanova, como ya mencionabas, buscaba siempre, después de la satisfacción, si él no lograba llenar a la pareja, en este caso, buscaba de acomodarle algún otro, ¿no? Siempre buscaba algún otro en ese tipo de relación, cosa que no pasaba con el Don Juan. El Don Juan nada más llegaba, saludaba, hacía lo que venía a hacer y pues se retiraba. Cuando saludaba, exacto. Ajá. Entonces, en lo que viene a ser el Marqués de Sade, él yo sí creo que viene a acabar con ellos dos en cuanto a esto de la perversión. Haz de cuenta que los sobaja, si tú los pones a la par, yo creo que él es el perverso así, total. Sí, gracias. Sí, ahorita hablando de lo que estaban comentando mis compañeros, pues es un poco de todo, creo. Al parecer es esta parte de Don Juan donde goza o tiene este goce precisamente de conquistar, de seducirlas, de engañarlas, de hablarles bonito, y por una parte de ilusionarlas y dejarlas, pues ahora sí que nada más como novias de rancho, como se decía. Creo que viene siendo como una rebeldía quizá contra la figura primaria que tuvo, pudiera haber sido, digo, no nos habla precisamente de la historia por ser un mito, pero ¿qué tantas ocasiones o cuántas veces lo podemos ver en la actualidad? Los hombres que están cambiando constantemente de pareja, que no tienen como esta estabilidad. Y bueno, no con esto me refiero a que todos van a tener un problema con la mamá o que tuvieron un problema con la infancia, pero cuando ya no puede dejar de serlo la persona, que dices que pues es que así soy y por más que quiera o por más que he intentado, pues recurro en una y otra cambio de pareja o infidelidad, o no incluso llego a generar ese vínculo, nos habla, pudiera ser, cuando hablamos de una patología, de una angustia ante la mujer. ¿Qué es lo que le angustia? Detrás de encontrar a esa mujer, más allá de una satisfacción sexual que sí la obtiene, pero ¿qué es lo que le está angustiando? Quizá la seguridad, quizá esa estabilidad que nunca tuvo, si la llega a tener, pues es algo que le puede llegar a angustiar demasiado. Y lo podemos ver, por ejemplo, ahorita que comentaba mi compañero Edgar, de Casanova. De Casanova, la infancia que tuvo, si recordamos un poco en esta parte, la madre fue como, pues sí estuvo ahí, sí tuvo a la mamá, pero fue en cierta forma ausente, porque lo cargaba con la abuela, la tía, era un cumpleaños a lo mejor en alguna casa y después se iba cambiando. Entonces esa no estabilidad de ahí, ¿cómo puede generarla si no fue algo que no conoció? ¿Cómo lo puede llevar a cabo en la vida adulta? ¿Cómo me voy a enganchar con alguien si nunca supe? Ahora, otra cosa sería, a lo mejor es, ahora yo mejor abandono, ahora yo me voy porque no quiero que me vuelvan a abandonar como mi madre me lo hizo. Entonces en ese escapar, en ese incluso de, quizá no se llamaría venganza, pero sería como en una huida, a lo mejor a que no me vuelvan a lastimar, una manera de protegerme, es esto. Otra que también les buscaba, como decía Edgar, les buscaba un compañero, pues en cierta forma trataba de curar o resarcir esa falta que le hizo. Lo mismo. Ajá, lo mismo, como me abandonaron y me dejaron con la abuela, pues ahora te dejo con otro, sí, exactamente. Entonces parece que es como una repetición otra vez. Culpa y reparación, te vaya. Sí. Pero el otro que haga. Alguien más, no yo. Claro.
Bueno, esta parte se puede distinguir en estas tres figuras lo que es en Casanova, digamos, como la pulsión sexual como tal pura, de que es la pulsión sexual y su satisfacción y no hay más, ¿no? Digamos, esta parte de la, como veíamos anteriormente, de la voracidad, en el sentido de la, bueno, ahí del canibalismo, bueno, ahorita ya es a nivel del canibalismo sexual, o de la relación sexual por sí y su satisfacción, y para la siguiente, ¿no? Cuando aparezca otra vez la pulsión o la necesidad, se busca con quién. Entonces estamos hablando más de una necesidad que de otra cosa. Con Don Juan, que ya aparece la seducción, ya aparece el deseo sexual, de que tiene, digamos, un fin mayor, no solamente de como Casanova, sino de que ahí ya busca la caída, digamos, de la mujer y todo lo que tiene que hacer en la seducción, todos los artilugios que tienen que convencer para que la otra caiga. Y con Sade, o las relaciones, bueno, sádicas o perversas, pues lo que va a buscar la persona va a ser el goce y su goce principal, y puede ser que la de la otra persona, ¿no? Sin importar, digamos, de que el otro esté sufriendo, o el otro o la otra esté sufriendo, o se llega a la muerte, también en dado caso, y por lo tanto, bueno, esa sería esa parte de ir más allá todavía del deseo, que sería esta parte del goce, y por lo tanto solamente buscar esto y nada más, y mi propia satisfacción total, ¿no? Digamos, agarrando al otro como objeto, aunque bueno, las tres contrapartes son objetos, pero aquí se buscaría, digamos, un objeto como tal cosificado, en la parte de Sade. Entonces, y yo creo que produce fascinación estas dos figuras. Yo creo que Casanova y Don Juan están muy actuales, aunque escribían, bueno, todo lo que tuvo que vivir Casanova y todo lo que pasaba. Pues bueno, recuerden que venimos de una época muy, por ejemplo, victoriana, donde el amor era idealizado, donde efectivamente no se veía mucho de esto. En la época actual estamos hablando ya más de una satisfacción del deseo sexual, sin decir que es peor, simple y sencillamente se han ganado terrenos tanto en la sexualidad como en el cuerpo, como en muchas situaciones, pero viene aparejado de la falta del nombre del padre, de una carencia de límites, y entonces pues antes les decía libertinos y Casanovas, y ahora les decimos, ¿qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Ahora ya es como lo cotidiano, en esta parte en donde el único interés ha sido el nihilismo, una situación en donde solamente mi placer es el que se debe practicar. Ciertamente yo creo que ellos están más en el deseo sexual, y Sade cae en el goce, cae en una situación perversa, gozosa, que aparte Sade, si bien Casanova y Don Juan tenían el odio hacia la mujer, Sade lo tiene hacia todos, y creo que no distingue si es hombre, mujer, mineral, vegetal, niños y todo, ¿no? Está en una parte mucho más gozosa y más displacentera. Hablar un poquito también del contexto que viven estas figuras, porque también vienen de sociedades completamente moralistas, por así decirlo, aunque más bien doble cara. En el caso, por ejemplo, del Marqués de Sade, donde lo encarcelan precisamente por escandaloso, cuando precisamente es que por eso inicia la Revolución Francesa, ¿no? La doble vida que llevaban de pronto los monarcas, los condes y demás, era esa vida. Entonces, de que se sorprenden si se hacía voces, ¿no? Debajo del agua, como decíamos hace rato, se hacía. En el caso de Casanova igual, no era una monarquía como tal, pero era la sociedad burguesa, igual viciada. Y el relato de Don Juan, después de muchas versiones que han hecho, nace a una especie, yo creo, como de catecismo, de pronto ayudar como en su momento ayudan las pastorelas a evangelizar, mostrando un personaje vicioso, que provoca el mal, y al final, pues, que gana, pues se va al infierno, ¿no? Y es creado pues también el personaje desde monasterios, y es retomado por la iglesia y demás. En algunas versiones incluso la mujer, se me fue el nombre, la principal, la monja, en unas versiones es monja, entonces aún así no le ganas ni siquiera a otro hombre, le estás ganando a la mujer al mismo Dios, ¿no? Y es totalmente la rebeldía en contra del padre. Y hablando precisamente de esa falta, vemos que los tres son de
de cuna burguesa o de cuna noble, y el padre pues está interesado en mantener el título, en mantener el dinero de la familia y más. Pero ¿quién los está educando entonces a ellos? Como bien decíamos con el Casanova, va de una fiesta en fiesta, con la tía, con la abuela, ¿y dónde está el nombre del padre? Sí. No se trató con la monarquía, los ricos también lloran. Casanova era como más, pues si ustedes son todos los perversos, todos vamos a los perversos. Porque al fin y al cabo la parte social de la igualdad no es que yo quiero que tú estés igual de fregado que yo, es yo quiero tener lo que tú tienes. Entonces al fin y al cabo es todos perversos o todos por ahí va. Cierto. Sí, bueno, ahorita que estaban comentando lo de el nombre del padre, la autoridad, y que incluso la monja, que decía por aquí Daniel, de quitarle a Dios esa parte que aparentemente le corresponde, pues bueno, si recordamos que Sade no era creyente, era un ateo, entonces si sabemos que no hay autoridad, si viendo a Dios como Dios Padre, como una ley, como el nombre del Padre, que de ahí lo saca precisamente Lacan, entonces quitarle esta existencia o negar precisamente que existe un Dios, pues es entonces negar también que no hay ley, que no hay un límite. Y como tal, como no hay un límite, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo disponer y verlos a los demás precisamente, como ya comentaban hace un momento, como un objeto de usar y desechar. Otra cosa, también algo que les quería comentar, aparte de esto, del SADE, verlo en la actualidad quizá ya no se ve o ya no se nota tanto, digo, ya no hay tanto morbo. Ajá, ya no hay tanto, pues, porque ya hay más permisidad, ya se pueden hacer más cosas. Entonces, bueno, no quiere decir con esto, sabemos que lo del sadismo, pues viene precisamente del Marqués de Sade, ¿no? Que fue como la gran figura y precisamente por el tiempo que era como muy, pues, muy, ¿qué, perdón? Poco común. Sí, muy poco común, era como muy mal visto, pues bueno, era todavía como la bomba que estalló y era lo más deseado y a la vez pues reprimido o prohibido. Pero volviendo otra vez aquí a la actualidad, viendo estas figuras quizá ya no tan marcadas como de Sade, pero cuántas ocasiones no encontramos que ya las relaciones ya van cambiando. Antes se decía, ay, es que es un Don Juan, ay, es que es un mujeriego, o es una persona que constantemente está en infidelidades. Pero cuántas ocasiones no se veía antes, mucho tiempo antes, que las mujeres eran como víctimas. Ahorita ya las mujeres también se quitan el papel de sujeto, se llegan a cosificar o a objetivizar, y a veces se queja la propia mujer de que por qué las relaciones son así, por qué ya no son duraderas, por qué me dejan, por qué me están cambiando, por qué tengo que siempre ser la segunda, bueno, y por qué se permite ser la segunda, ¿no? La segunda parte. Creo que las relaciones ya actuales van cambiando y lo podemos ver desde los friendzone o todo que es free, que ya todo no tiene que tener este vínculo, esta estabilidad. Entonces desde ahí también como que esto ya tiene más permisividad ahorita en la actualidad, ya podemos ver relaciones con menos compromisos, donde hay este tipo de unos Casanova o unos incluso Don Juanes, pero también ya se le permite, ya no se ve tan punitiva esta parte de ser infiel, de tener varias, o incluso que no se llegue a tener un compromiso. Antes era como necesario tener un compromiso para tener una relación sexual o para que te llegues a casar. Ahorita ya es, oye, ¿es tu novio? Pues no, es que te vives besándote con él. Bueno, pues sí, pero es solamente un amigo. Entonces, ¿cuánta permisidad no se da ya en estos tiempos? Los amigobios de hace unos años, que ahorita ya son free. Y luego es free, antes te costaban, ahora son free. O sea, ahora es gratis, lo que hagas. Antes tenías que hacer un esfuerzo. Sí. Antes había que pagar el cine de las palomitas. El cine de las palomitas. Ahora ya no. O sea, se lo dividen en dos, o incluso ya no se paga nada, ¿no? Te lo invitan. Pero sí. Es esa parte de la época, ¿no? Como acá en este caso Don Juan fue, remitido por todos estos autores de querer cambiarle, ¿no? Ahora yo le voy a cambiar esto, ahora yo le voy a poner esto. Después ya se hizo el Casanova, ¿no? Otra época. Y luego ahora yo remito y creo que ves más, la gente ve más al Sade, ¿no? Al Marqués de Sade, yo creo que llama más la atención. No sé si es porque va subiendo de nivel. En nuestra actualidad, pues la gente ya necesita de algo más grotesco, algo que sea más que llame más la atención y que venda más, ¿no? Sí. Porque, digo, películas de Don Juan y de Casanova, hay pocas, y del Marqués de Sade, o sea, de sadismo, te puedo decir ahorita así fácil 5, ¿no? 50 sombras. Calígula, 50 sombras se refería Saló, pero Saló. Entonces, es conforme a la época, yo creo, como se va manejando esto.
Sí. También no, la de Hostal, La de Hostal. También, Hostal, Sí, ella una de también los- bien. Centípedes de mar también. Sí, porque la parte de tener, digamos, de ser conquistador, tener muchas mujeres está así como muy light, ¿no? Sí, ya en la prepa, en la universidad, pero ya en la edad adulta ya es más el nivel. Entonces, decían de todos los frikis, digo a todos los frikis, pero menos los frikis. Esos no pueden acceder a esa parte. Además por hablar por el siguiente programa que sigue. No, nada que ver. Que no hay nada que ver. Eso no les digan que hablamos mal de ellos. Bueno, regresamos después de una pausa musical, ¿no? Entonces, el problema es cuando su propia mujer tiene un hijo y se convierte en madre, y entonces ya no la puede ver como una mujer sexual, sino ahora como una madre, y a la madre se le respeta y todas las madres son iguales, y ahí va a haber un problema, ya va a empezar a buscar a la otra mujer sexual, y por lo tanto, digamos, ahí viene la primera división y la más común, ¿no? Por lo regular, los hombres con la neurosis obsesiva activada van a tener o van a buscar esta segunda mujer y ahí se quedan, a diferencia de estos personajes que las mujeres abundan, ¿no? Va una y otra así como en cadenita, pero si en la neurosis obsesiva, por lo regular es estas dos mujeres y con esas se contentan y ya no tienen más, ¿no? A diferencia de ellos. Sí, perdón, ahorita que comentaba Gerardo, el decir de la abundancia de mujeres, sí tengo una abundancia de mujeres que estoy tratando de cubrir o de tapar con esta abundancia. ¿Una pobreza de qué? De una propia personalidad que quizá no tuvo ese amor o que quizá no tuvo esa aceptación. Y también otra cosa que comentaban de la fantasía neurótica, que hace esta disociación o esta escisión de lo que es la mujer, que se lleva a la fantasía, como decía el doctor. Pero en cuántas ocasiones también la mujer no coopera para que esto se vuelva más real de lo normal. En ocasiones cuando la mujer, creo que ya lo habíamos comentado, la mujer se convierte totalmente en madre o totalmente en madre no solamente de sus hijos, sino también del esposo, que tiene esta función de quererlo cuidar, de que no se le olvide el suéter, de que se le olvida que es compañera y deja de ser realmente una mujer. Y a veces, creo que una vez tú lo comentabas, doctora Alan lo comentaba en una clase precisamente, de que se le olvida la figura femenina, la figura sexual que también tiene que llevar con la pareja, convirtiéndose en madre. Entonces, si el esposo ya tiene una madre en casa, pues entonces hay que salir a buscar otra. Bueno, sí, bueno. Y algo que yo creo que también es muy actual, hablando de todo esto, de cómo ha evolucionado. Vuelvo a 1900, era el amor idealizado, pero totalmente represivo. Entonces, bueno, tenía una manera. La parte de la modernidad lo que está permitiendo también es tomar esa parte del deseo sexual, que se tiene que cumplir, la parte también del amor, pero también como empiezan a dejar de verse las diferencias. Y por ejemplo, podemos ver, ahorita estábamos viendo un fenómeno que le llamamos las parejitas gemelas. O sea, ahora el hombre y la mujer visten igual, o sea hombre, sea mujer. O sea, como en los 60. Más o menos, nada más ahora con menos represión. Los 60 luego llegaron con una gran represión, por la parte de la guerra, pero ahorita prácticamente las diferencias están, o sea, playera, bermudas, gorra, sí, ambos, y dices, bueno, ¿en dónde está esa diferencia? ¿En dónde está esa parte del deseo? También la masculinidad viene para abajo, como se ha entendido, y entonces la mujer dice, bueno, ahora ya no quiero ser femenina, ahora quiero ser masculina. El hombre dice, ahora no quiero ser masculino, quiero ser femenino. Pero se van borrando esas diferencias, y también la mujer va perdiendo esa identidad, igual que el hombre. O sea, esa pérdida de identidad viene por los dos lados, y también hace que entonces sean mujeres fálicas, mujeres que dicen, yo ya no quiero tener hijos, yo ya no quiero, o sea, esto con lo que vengo equipado no me gusta, me lo quiero tumbar, va fuera matraca, va fuera todo, porque eso, pues si es la feminidad, pues no lo quiero. Y nos permite que entonces estas dos figuras, esta situación en donde viene esa confusión, está más presente. La mujer también ahora se hace más cargo de su deseo, o sea, ya piden no nada más la parte amorosa, porque antes era el deseo sexual tenía que estar matizado por el amor. Y ahora ya dicen, pues no importa, bien, en total dicen que al rato nomás estorban, ¿no? ¿Qué hacen los hombres en la cama después de estorbar?
Y eso lo escucho en mujeres incluso de mi generación, que todavía no tocó algo de represión, no tanto, lo quitamos rápido, pero sí viene esa parte y viene una confusión total. La mujer fálica, entonces toma lugar, y esta constitución, el detalle es que el Edipo y todos estos arquetipos que están ahí son estructurantes, entonces lo que está pasando es que está cambiando todo esto. Si viéramos a futuro, dicen que bueno, pues lo que nos quedaría sería pues ir al goce, o sea, porque venimos del amor, al deseo, al goce. La verdad es que también la modernidad ha permitido que puedan convivir tanto el goce, quizás no como sabe todos, tanto solo el deseo sexual como el amor. Hay quien elegirá una parte amorosa, con ternura, con todo. Habrá quien diga, pues nada más lo mío, volvemos a lo mismo. Es una época totalmente hedonista, una época en donde nos vendemos en imagen, nos vendemos en cuerpo, nos vendemos, y el aislamiento permite una manipulación. O sea, nos hace, si estamos aislados, nos vamos a hacer más consumistas. Y pues nos consumen, ¿qué? Nos consumen pelo, prótesis, música solo para mí, no quiero que nadie la oiga, y es totalmente un hedonismo que nos convierte en consumistas, aún de los deseos sexuales. Y aparte, en este consumismo nos hacemos iguales, todos quieren ser diferentes y lo que hacen es te meten al mismo. Creo que sí, quizás lo que venga después es en esta caída del nombre del Padre, en estas imágenes tan características del nombre del Padre, que es la parte, bueno, el Padre, pero la parte política, los maestros siguen siendo como las partes fuertes y están en crisis ambos. Y creo que lo que vamos a ver es una coexistencia de todo esto, cada vez lógicamente menos el amor, más el deseo sexual, que parece que está llegando muy fuerte, el primero yo, luego yo y al último yo. De hecho hay una frase que dice que cada quien se hace cargo de su orgasmo. Al fin y al cabo es una frase muy individualista, muy hedonista, en donde el otro se nos vuelve a olvidar, y si al rato tenemos desprecio por todos, vamos a caer a la parte sana, ¿no? Que al fin y al cabo era la agresividad contra lo que fuera. Él era el único que podía gozar. Y al ratito va a ser contra uno mismo. Se va a regresar, como ya no es suficiente el de los demás, pues ahora va contra mí también. Sí. Y hablando de esta sociedad del goce en la que vivimos, postmoderna, recuerdo a Zizek cuando habla que la sociedad en la que vivimos, bajo el sistema capitalista, es completamente fetichista, donde vivimos poniendo como fetiches los productos, y si no lo tengo, no soy feliz, ¿no? Y eso también es llevado a la pareja, donde si no tengo pareja, pues soy una solterona, un solterón, el quedado, el cotorro, la cotorra, forever alone, y entonces nos hace de pronto buscar, lo que sea. Y entonces, ¿dónde está la calidad de las relaciones entre las personas? Sí, no, y viéndolo desde la perspectiva de los tiempos, vuelvo otra vez con los tiempos. En 100 años se ha visto mucho esta parte del objetar, ¿no?, al otro, de hacer la cosa, de buscar este goce en el otro, pero transgrediéndolo, ¿no? Como ahora, no sé si se han fijado, hay muchos estos lugarcitos de masajes y todas estas cosas. Esa parte, ¿no?, se ve mucho en nuestra ciudad. Yo escuchaba el otro día que por qué había tanto de estas cosas, ¿no? Y decían, es que así bajan el índice de violaciones. Bueno, una nueva excusa. Entonces es taparlo, ¿no?, un poco en nuestra sociedad. Y pues ahora sí que, si se puede, pues hay que hacerlo, ¿no? El placer por el placer. Entonces, esa parte se me hizo muy, muy interesante en cuanto al tema de prostitución. Correcto, sí. Bueno, digamos, ¿por qué razón ahora, en estos tiempos, ya no hay escritores así, o famosos tipo Sade, tipo cualquier expresión de arte con respecto a lo sexual o con respecto al amor? Pues simple y sencillamente porque no hay represión. Digamos, la represión tiene la ventaja, o los sistemas represivos, tanto políticos como personales, tienen la ventaja de que se deben o producen sublimación. Entonces, entre más represión, más sublimación, de las monarquías, todos esos
hasta el PRIA, que nos tocó aquí, producen artes y producen artistas. A falta de represión, no hay artistas. Entonces, ¿por qué razón esa parte de que ahora no hay tan artistas como antes? Pongamos así, bueno, Dalí, el propio Sade como escritor y todo, pues simple y sencillamente porque ya se vive en lo real todo lo que ellos lo ponían en la fantasía en las obras de arte, ¿no? Entonces, esa es una desventaja de no tener represión, así como una represión tanto social como personal. Y también de lo que decían, esta falta de masculinidad, digamos, que veíamos mucho en las películas de Pedro Infante y acá todo en el cine clásico, a mediados de la época de México. Digamos, la ventaja de tener hombres muy masculinos es que va a hacer que las mujeres sean muy femeninas, a contraposición. Entonces está muy caracterizado el hombre y la mujer y todas sus características. Cuando disminuye la parte de la masculinidad en los hombres, ¿qué va a pasar con la mujer? Exactamente lo mismo. No hay esa diferenciación de hombre y mujer, de roles, de distinción, de muy masculino, muy femenino, y entonces pues se van a igualar por esa falta de, ¿no? Y al igualarse disminuye el deseo, porque pues digo, aunque está muy autoerotizado, pero pues es lo mismo, pues ya no necesito a alguien más. ¿Para qué necesito mi espejo? Conmigo tengo. Sí, claro. Hablando de represión, de pronto, también destacar que los dos hermanos de Casanova fueron pintores. Él fue el único que se nos descarrió. Es tercero. Muy bien, pues entonces ya nos despedimos, por favor, ya. Pues, muchas gracias, espero que se hayan sentido identificados con algunos de estos aspectos, y los que no, qué bueno que no se sintieron identificados. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Me despido de todos ustedes, esperando que les haya gustado el programa y que nos acompañen el próximo viernes. Muchas gracias, nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos, esperemos tener por ahí más comentarios y preguntas, y que tengan un muy buen día. Así es, muchas gracias por escucharnos y vernos, y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de Café Psicoanalítico, y que tengan un muy buen día. Gracias. Y visítenos en nuestra página.